Y vamos de las declaraciones de Anthony Blinken, que tienen que ver con la política, que tienen que ver hoy ya con la reanudación de los combates, cuando el Hamas a las 5 de la mañana violó el cese al fuego, algo que se pensaba podía pasar, a lo que es la historia personal. Vengo de alguna manera acompañando a Itzik Horn, nuestro querido amigo, desde el principio y en el día a día, porque claro, todo lo que usted pueda pensar y escuchar de los políticos está muy bien, pero lo importante es escuchar a las personas y sobre todo a aquellos que tienen, como en el caso de Itzik, a sus dos hijos, a Yair y Eitan, todavía como rehenes. Y entre las cosas que hemos compartido estos días están esos sentimientos encontrados tan difíciles que vive un padre cuando, claro, por un lado ve que algunos rehenes son liberados y eso produce, bueno, una enorme alegría por esas familias, pero sigue esperando a sus hijos que no son liberados. Querido Itzik, ¿cómo estás? Hola Miguel, hola amigos de Radio High. Como vos bien dijiste, son días, sabes que es una sensación tan rara, porque por un lado, al igual que todo el pueblo de Israel, estamos contentos porque hay gente que se está liberando de ese infierno, porque de solo escuchar las cosas que se están animando a contar y que se pueden contar, porque no todo se puede contar, es una alegría inmensa. Y por otro lado, desde lo personal, una situación de incertidumbre y de tristeza porque no sabes cuándo va a ser el turno de los tuyos. Pero no solo que no sabes cuándo va a ser el turno de los tuyos, sino que tampoco hay en el horizonte alguien que diga, bueno, un mes, 2 meses, no, todo está en la nebulosa. Y como, ¿te acordás cuando te vendían? No, vos no, porque sos un muchacho joven. Subían al colectivo los vendedores ambulantes y te decían, y como si esto fuera poco, y como si esto fuera poco, se ha reanudado la lucha. Y nuevamente uno escucha opiniones de un lado y de otro. Hay quien dice, no, pero está muy bien porque solo por la fuerza él jamás entiende, que entre nosotros no se lo contesta a nadie, pero así funciona este barrio. Y por otro lado vos pensás, pero no pondrá en peligro la vida de los rehenes que todavía quedan, porque más allá que es una importante carta de cambio para el Hamas, acá donde están empezando a bombardear ahora, que es en la zona centro y en la zona sur, según las proyecciones de la inteligencia israelí, y en otro momento vamos a hablar de lo bien que funcionó la inteligencia israelí, pueden llegar a haber muchos prisioneros, muchos secuestrados. Y esto no los pondrá en peligro, jamás en algún momento. Yo te cuento, vos sabés, Miguel, nosotros hablamos y yo digo, y en algún momento van a ver que los prisioneros no les sirven para nada, ¿y por qué no los van a matar? A ver, ¿por qué no los van a matar? Si total ya no les sirven para nada. Mataron 1.400 de las barbaridades que hicieron, 100 más, 100 menos, ¿qué les hace? Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando vos ves la categorización que dentro de tu propio campamento, porque que lo diga el Hamas, vos decís, bueno, lo dijo el Hamas, pero tu propia gente está diciendo los soldados van a quedar para el final. Y la pregunta es para el Hamas, ¿quiénes son soldados? Porque si mirás el amplio panorama, el bebito de 9 meses también es un soldado. Más allá que lo sueltan o lo sueltan, eso es una historia que en algún momento espero que sea una pesadilla lo que están diciendo. Pero cualquiera entre los 18 y los 50 y pico de años que pueda empuñar un arma es un soldado. Entonces yo digo, ¿y Air y Eitan en qué categoría van a entrar? Ayer hubo un encuentro muy interesante, muy emotivo, en la Embajada Argentina, en la residencia del embajador, con la delegación esta de dirigentes que vinieron a expresar su solidaridad con Israel. Y los familiares, algunos de los familiares argentinos y la gente de la embajada.
le digo, yo en lo personal, fue la primera vez que estuve con muchos familiares juntos a nivel personal, sentados uno al lado del otro. Hasta ahora nos comunicábamos por Zoom o personalmente. La hija de Ofelia, que por suerte salió y está bien. Para todos los que la conocen en Argentina, de acá ya pues fue maestra muchos años en la red escolar, está bien, está fuerte, adelgazó como todos los que salen de ahí, estaba herida, porque le dispararon, la curaron, allá lloros manesonem como la curaron, pero bueno... Hoy tiene que pasar, te cuento, una pequeña intervención, porque lo que le hicieron obviamente no estuvo... Bueno, vos escuchás que otras de los rehenes que salieron la operaron veterinario. Sí. En el mejor de los casos. Y quiero preguntarte algunas cosas, de manera muy directa, como hacemos siempre. Una, como padre, como ciudadano, como hombre que está viviendo la guerra ahí mientras caen los misiles, ¿sentís que el gobierno de Israel se ha manejado bien en las negociaciones para la liberación de los rehenes? Digo, es verdad, la alegría por Ofelia y por todos los que han salido, estos bebés y tantos más, los chiquitos por lo menos, y las madres y las mujeres mayores, pero sentís como padre, como ciudadano y como padre, tiene 2 hijos, hoy confirmadamente, que eso también fue algo que ya hemos compartido, que pudiste recibir la certeza de que tus hijos fueron raptados y llevados como rehenes. ¿Sentís que el gobierno de Israel se ha manejado bien en la negociación o que ha, de alguna manera, el Hamás impuesto las reglas? Aquí el que impone las reglas del juego es el Hamás, con gran dolor en el alma. ¿Se puede decir por la radio que no tienen agarrado de los huevos? No, ¿no? Se puede. Ah, bueno, nos tienen entrampados. Es el Hamás. Con el manejo cínico de las cosas que hacen. Pero porque saben, a ver, esa vieja concepción que teníamos, que nos hicieron creer, viste, que son todos pobrecitos, son todos falajim que no les da la cabeza. Olvídalo. ¿Y saben a dónde nos aprieta el zapato? Saben que nos duele. Y miran, hay gente que salió ahora que contó que hay gente todo el tiempo con la televisión israelí prendida, viendo de qué se trata, que habla la prensa. Más allá de que estos 2 bebitos se convirtieron en un símbolo, entonces uno dice, bueno, justamente los van a dejar al final para eso. Pero el tema, a ver, entre nosotros también puede haber pasado que nadie sabe dónde está. No es una locura que a lo mejor en uno de los ataques de la Fuerza Aérea Israelí o de la artillería, a lo mejor les pegó en una casa donde estaban. Porque hay gente de los que está saliendo que cuentan que no estaban en los túneles, que estaban en casas. Después lo llevaron a los túneles para después sacarlo de los túneles. Entonces yo siempre digo, vos sabés, nosotros decimos todo lo que venga del Hamás o de la Jihad Islámica, tomarlo con pinza, porque ya dijeron de una señora que había muerto y al final fue una de las primeras que salió el viernes pasado. Todo este tema, pero yo creo que Israel es, dentro de lo que puede presionar, presiona, pero finalmente el que decide es el Hamás y Qatar, que tiene no poca influencia en lo que se decide, también tiene influencia sobre el Hamás, no sé hasta cuánto, pero bueno, hoy es el interlocutor. Yo confío más, por una percepción política también, en Egipto, interviene Egipto, porque a ver, seamos conscientes, una cosa es lo que Egipto tiene que opinar para afuera, para la opinión pública, para el mundo árabe, pero otra cosa sabemos lo que hace Egipto. O sea, es un negociador mucho más confiable porque tiene sus propios intereses también, que no quiere que esta gente me venga a mi casa, ¿no? Digamos, dice sí. Pero imagino Itzi, que Qatar, que es como ir a negociar en Teherán, lo vamos a poner así, ellos son los que financian y financiaron al Hamas, son socios, es ir a negociar con el banco del Hamas, y Teherán es
digamos, la sucursal operativa militar y la instrucción militar, pero estás negociando ahí dentro. Es una negociación muy difícil, que algunos dicen hubo trascendidos, por ejemplo, que Qatar dijo que para involucrarse lo primero que iba a solicitar era que el gobierno de Israel y Netanyahu se comprometieran a que el Mossad no haría ninguna operación en su territorio contra los líderes del Hamas que se esconden en Qatar. Digo, para que entendamos hasta dónde es difícil. Entonces pregunto si te parece que, ya lo dijiste, nos tienen tomado los huevos, ellos manejan la negociación y lo que quieren. Si te parece que Israel está pudiendo de alguna manera, estamos hablando de tus hijos, cambiar esa ecuación de cómo se viene negociando en esta salida que hasta hace unas horas era cuentagotas de los que ellos consideraban, digamos, las cartas humanitarias, yo no sé, hasta la presentación de los buenos han hecho superproducciones mostrando qué buenos que son, en un manejo, como dijiste, conociendo perfectamente la sociedad israelí e incluso también la sociedad occidental en el mundo, ¿no? Tienen realmente son, como dijiste, los que pensaban que eran ingenuos es porque no entienden nada, son muy sofisticados, han preparado esto con mucho tiempo, lo han hecho con una precisión exacta. Pero Miguel, la entrega de los rehenes es una mise en scène que creo que ni el mejor productor de Hollywood, por decir algo, lo hubiera imaginado. Ahora, yo quiero destacar algunas actitudes que por lo menos acá en Israel vemos. En el mundo lo pasan, pero nadie presta atención. Esa señora mayor que también son mujeres del Hamas, que la agarra del brazo para ayudarla y ella se lo saca de una manera, pero ostentosa. Y la mayoría de las señoras mayores kibutznikiot tuvieron la misma actitud. No así cuando lo abrazó la gente de la Cruz Roja, que eso es otra cosa. O esta mujer joven que los miró a la cara y siguió y salió con la cabeza erguida. O el chico que le dijeron que haga con la mano y el tipo les hizo así, que no los voy a hacer. Esto te demuestra la fortaleza interna. Te quiero contar algo que se puede contar, lo escucharon ayer. Hubo muchos de algunas prisioneras que salieron, cuentan que no estuvieron en los túneles, que estuvieron en casas. Una contó que estuvo en la casa de un médico. Y una señora contó que estaba en una casa, a veces estaba sola, no había nadie en la casa, que dice que no se iba a escapar porque tenía miedo que la maten. Eso contó una señora. Comida al principio había y después ya casi no había. Y yo hoy hablando, no lo alcancé a hablar contigo, pero yo me imaginé por qué al principio había comida y después, porque estaban seguros que al principio lo primero que iba a hacer Israel iba a ser negociar. Iban a tenerlos unos días y después se los iban a sacar de encima. Y al final ya no había comida porque también por el cerco que tenía casa. Hay gente que contó que los cuentos son los mismos cuentos que conocemos de la Shoah, son los mismos cuentos. Uno que no tenía para comer y le dio su porción a un chico, o al revés. Mucha gente contó que estaban solos. Por eso todo depende en manos de quién caías y quién te cuidaba. Ayer en la reunión, la hija de una señora que salió liberada, que quería venir a la reunión y le dijeron, mamá, saliste antes de ayer, como, no, yo quiero ir, bueno, al final convencieron de no venir. Contó que les daban un pedacito de papel higiénico por día, horas hasta que les permitían ir al baño, y esta señora arrancaba una puntita del papel higiénico y hacía bollitos cada día para saber cuántos días llevaba en cautiverio. Pero hay gente que estuvo sola, hay gente que estuvo en grupo, hay gente que primero estuvieron todos juntos, después los fueron separando. Viste, y a medida que van pasando los días, empiezan a contar más. Cuentan mucho más, obviamente, los adultos que los jóvenes y los chicos chiquititos, ni que hablar. Me imagino que está en todas partes el papá que contó que la hija no habla, la hija susurra, porque le dijeron que si lloraba o hablaba fuerte, les apuntaban con un arma. Las historias son impresionantes, es terrible. Pero
Te quiero Ahora llevar, la presión, perdón, ahora va a empezar la presión. te quiero llevar a un tema que, claro, como padre y como ciudadano, se mezcla todo, pero que no pudimos hablar. Mientras daba esta tregua y liberación de algunos poquitos, el Shabbat pasado justo fue a la Franja de Gaza el ministro de Defensa, Yoav Gallant, con toda una presencia con los soldados. Y el domingo hizo lo mismo el primer ministro Netanyahu. Y yo me pregunté, y te lo comparto para que digas lo que piensas, ¿qué necesidad había de ir a esto, a no sé muy bien qué? Porque si querés alentar las tropas hay otras maneras, y me parece que no era para nada oportuno desde ningún punto de vista, tampoco pensando en los refugiados, mira lo que digo, en los rehenes y el peligro que significa esto cuando es casi una provocación. Pero fueron para eso. Fueron para eso. Cuando vos escuchás, Netanyahu cambió el discurso hace muy poco por la presión. Gallant, no, Gallant, podés estar de acuerdo con él o no, pero él es coherente, ¿viste? Él representa al ejército, él dice presión, 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 terminar con el Hamas. Primero terminar con el Hamas, rescatar los rehenes, que es una misión bendita. No, hermano, no, hermano, primero saquen a los rehenes, después terminar con el Hamas. ¿Cómo vas a terminar con el Hamas? No sé, yo no soy estratega, no soy militar. Lo primero es sacar a los rehenes de ahí. Y después terminar con el Hamas. Ahora con el Hamas no se termina ni en una semana, ni en 2 semanas. Y lo que acá todo el mundo está diciendo es que acá no hay una estrategia del día después. Yo no sé cuánto más va a poder durar, yo creo que no mucho más va a poder durar este operativo militar. Y ¿qué se limpió? Porque limpiamos, pero el otro día sacaron a los rehenes desde el norte de la franja. Entonces, ¿qué limpiamos? ¿A quién limpiamos? Es un tema. Pero ya entraríamos en análisis político que otro día, no hoy. Y para otro momento y para otras personas, no un padre, no un padre. Dime lo último, Itzik, 56 días, son muchos, muchos, muchos. ¿Cómo te seguís sosteniendo frente a este desafío? Mira, ¿te imaginas que haber recibido la información que los chicos están vivos? Yo solo lo veo también con mi actitud, no solo con mi actitud, me dicen los amigos o en los reportajes o los amigos que me ven, pero Itzik, te cambió el tono de voz, te cambió la cara. Es cierto, ya dormí 3 horas, Miki, 3 horas. No es que no tengo pesadillas a la noche. Pero, y entonces te voy a decir algo que hoy no es una metáfora, lamentablemente. Saber que los chicos están vivos es una lucecita en el fondo del túnel. Y estamos hablando de túneles de veras, no de túneles imaginarios. ¿Cuánto resistiremos lo que haga falta? El tema aquí, cuando sí lo tengo que enganchar con lo político sin opinar, cuando llegue el momento del choque entre que hay que terminar con el Hamas y hay que rescatar a los secuestrados, porque en algún momento va a chocar, porque ya está chocando en la opinión pública, más allá de toda la identificación que hay con la gente, pues yo no creo que pueda haber algún desalmado que no se sienta identificado con los secuestrados y contento porque liberan los que liberan. Y yo te quiero decir algo, yo como padre que tiene 2 hijos adentro, pero firmo que primero hay que sacar a los chicos y como decían en el naufragio de los barcos, las mujeres y los niños primero, pero por supuesto que tienen que hacer chicos de 3 años, bueno. Pero cuando se dé el choque, ahí te quiero ver. Y te voy a decir algo, que pasó, mirá,
A los pocos días de iniciado el conflicto, 3 ex comandantes en jefe del ejército, 2 de los cuales también fueron ministros de defensa, dijeron lo mismo. Shaul Mofaz, Bogi Ya'alon y Dan Halutz, los 3 dijeron lo mismo. Muchachos, la cosa acá es muy simple. Dame los rehenes de vuelta, llévate los 6.000 prisioneros terroristas palestinos, llévatelos. Después ya nos vamos a ocupar de ellos también. Traigan a los rehenes. Por una situación de ego, por una situación de lo que sea, ¿viste? No se dio, o porque Israel no quería proponerlo, porque jamás en ese momento no le interesaba. Entre vos y yo, al Hamás, los 6.000 presos tampoco le importan mucho. Ellos lo que quieren es que paren la guerra, que puedan seguir ellos manejando de alguna manera lo que pasa en la Franja de Gaza, como lo siguen haciendo ahora. Quien conoce lo que pasa en Gaza cuando el Hamás dice, no sé dónde están, no sé dónde están. La Franja de Gaza, Miki, ¿cuántos años hace que venimos diciendo que la Franja de Gaza no se mueve un alfiler sin que el Hamás sepa o se haga el distraído? Entonces yo siempre digo que todo lo que sale del Hamás y de las organizaciones terroristas hay que tomarlo con muchas pinzas. Yo no quisiera estar, envidio a quienes tienen que tomar este tipo de decisiones políticas, pero para nosotros, y otra vez yo hablo por mí, yo no me robo la representatividad de los padres porque para la familia es un mundo, pero a mí me queda claro que la prioridad principal es rescatar a los rehenes. Y vos sabés lo que digo yo. Y si para rescatar a los rehenes hay que pactar con el diablo, hermano, pactá con el diablo. Traelos de vuelta. Porque se rompió el compromiso entre la población y el Estado. El Estado nos abandonó. Entonces es el Estado que tiene que asumir la responsabilidad y también asumir la responsabilidad de traer a los rehenes de vuelta. Eso es lo básico del contrato. Y después hacer con la Franja de Gaza lo que te parezca. Yo estoy acá en contacto con gente de los kibutzim que están viviendo en los hoteles. Ellos dicen, nosotros queremos volver, pero alguien nos tiene que garantizar que no vamos a volver a ser patitos en el tiro al blanco. Bueno. Te voy a dejar no solo mandándote un gran abrazo, sino con la última breve pregunta para una respuesta. En algún momento dijiste, entre todo esto que el Estado nos ha abandonado, el gobierno, dijiste que incluso a ustedes como familiares, como padres, como hermanos, el Estado no ha estado a la altura de acompañarlos de la manera en que por ahí se requiere. ¿Esto sigue siendo así? Depende cómo lo analizás. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el organismo que se ocupa, yo a título personal, o sea, a mí no me vino a ver ningún ministro tampoco tiene que venir, pero por lo menos yo estuve acá en el hotel en el cual sigo estando, que había gente desplazada de Ashkelon y hay gente de Kiryat Shmone. No vino ningún miembro de la Knesset, ningún ministro. El único que vino y se encontró con nosotros, que es con la hija de Ofelia y conmigo, fue Bennett. A ver, llamemos a la cosa por su nombre. Hay 120 Jabrei Knesset. Entonces, vení a un hotel y poné la cara. Y si sos de la coalición, doblemente poné la cara. Y como decíamos en el barrio, si sos macho, poné la cara y aguantate lo que te digan, porque te lo ganaste en buena ley, pero demostrá liderazgo. Y hubo kibutzim que dijeron, cuando Netanyahu dijo los voy a ir a ver, ellos dijeron, acá no venga. No sé, está bien, hay gente que dijo, no, hay que recibir al primer ministro, y sabés que yo a la gente de Niroz y a la gente de Be'eri los entiendo, que no quisieron encontrarse con Netanyahu. Y tienen toda la razón del mundo, porque se sienten traicionados. Porque esa es la sensación de la gente de los Tefas, se sintieron traicionados. Respuesta contundente, Itzik, absolutamente. Clara, contundente y descriptiva de esto que quería que también de alguna manera pudieras mencionar. Enviarte el enorme abrazo que se requiere en momentos tan duros y todo nuestro
amor y además admiración, porque aquellos que te conocemos sabemos que sos un oso grande, estás un poquito más flaco, no solo por esta situación, sino porque la salud también te hace tener que cuidarte, pero solo admiración por la fortaleza enorme. Sé que no hay alternativa, que es lo que tiene hoy Israel en general, que es no hay alternativa, hay que seguir adelante. Así es. Te agradezco, Miguel, como siempre. Y yo digo, ahí me dicen, pero Itzi, ¿cómo? Digo, pero yo diferencio de cuando me reporté en el Clarín, en La Nación y cuando hablo con Miguel, porque con Miguel, con la gente de Radio High, estamos en casa, estamos entre hermanos. Y cuando uno habla con los hermanos puede decir cosas que en otros lados no se pueden decir. Para eso estamos. Para eso. Abrazo enorme, a seguir cuidándote y que esa foto que llevas ahí en tu remera pronto no sea una foto, sea un abrazo concreto de Yair y Eitan que vuelven a casa. Muchas gracias y que tengamos un Shabbat Beshalom. Jaquet, ya creo que no lo vamos a tener. Abrazo, querido. Itzi Horn, corresponsal de Radio High, pero desde hace 2 meses, ni más ni menos que un papá que espera que regresen sus hijos que están de rehenes del Hamas ahí en el horror de la Franja de Gaza.